Empezando por la regulación renal del potasio. Primero que todo, tenemos que saber que la concentración regular promedio del potasio es de 4,2 miliequivalentes por litro. El rango normal va de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Se tiene que mantener un control preciso, ya que el aumento o la disminución pueden generar problemas. Un aumento puede generar arritmias como fibrilación ventricular o incluso paro cardíaco, aunque la verdad es que el aumento o disminución es muy raro, pues este control sí se mantiene preciso. En cuanto a la distribución corporal, vamos a tener el espacio intracelular, el espacio extracelular y el músculo esquelético. Empezamos por el espacio intracelular. El espacio intracelular siempre va a tener muchísima más concentración de potasio que el espacio extracelular. Por otro lado, el espacio extracelular es el que va a delimitar si hay una hiperpotasemia o hipopotasemia, pero en casos de hipopotasemia, la célula tiene la capacidad de secretar potasio al espacio extracelular para luchar con esta hipopotasemia. En cuanto al músculo esquelético, se denomina como el primer reservorio de potasio, ya que almacena alrededor del 60 al 75% del potasio corporal total. Esto dependiendo de la edad, el sexo y si la persona hace o no actividad física. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una acción o un ejercicio prolongado? Aquí tenemos una célula muscular esquelética que lo que está por arriba de la línea punteada va a ser lo normal y lo que está por debajo en un contexto de riesgo o patológico. Entonces, lo normal sería que durante ejercicio prolongado la célula secrete potasio al espacio extracelular, provocando una hiperpotasemia leve. Pero así como el potasio sale, así mismo entra. Entonces, no es de relevancia clínica. ¿Cuándo es de relevancia clínica? Cuando el paciente está siendo medicado con beta bloqueantes o pues bloqueadores del receptor beta 2 adrenérgico. Este receptor es el que se va a encargar de que el potasio entre otra vez a la célula. Entonces, al inhibirse va a provocar que los iones de potasio se atoren, por así decirlo, fuera de la célula en el espacio extracelular y se dé una hiperpotasemia. Esto raramente llega a ser un rango para que sea toxicidad, para que sea una toxicidad cardíaca. Sin embargo, sí puede pasar. Esta gráfica lo que te está mencionando es el balance, ¿sí?, de la ingesta y la excreción de potasio. Vemos que en promedio se ingiere 100 miliequivalentes de potasio al día, y de esos 100 por la orina se van a excretar 92 miliequivalentes y por las heces 8. Entonces, como la mayoría del potasio se excreta por medio de la orina, por eso le damos muchísimo más importancia a la regulación renal. Y acá vemos graficado que el espacio o el líquido extracelular es menor porque la línea del medio no está de todo en el medio, ¿sí? Y el intracelular, por otro lado, sí es mucho más grande. Tanto así que vemos que es el doble del volumen, ya que el extracelular tiene un volumen promedio de 14 litros y el intracelular un volumen promedio de 28 litros. Factores reguladores. Tenemos que la secreción depende de la actividad sodio-potasio ATPasa, la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta ya todos la conocemos. Esta hace que entren 2 átomos de potasio a la célula, mientras se excretan de la célula 3 átomos de sodio. Esto para mantener el equilibrio entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. De segundos tenemos el gradiente electroquímico, que este gradiente va a estar regido por la concentración y por la diferencia de las cargas. ¿Por qué de la concentración? Porque claramente ya lo hemos mencionado que cuando hay un aumento de la concentración de potasio en el espacio extracelular, la célula va a dejar que entre el potasio que está sobrando, por así decirlo. Y en cuanto a las cargas, es porque
en el lumen tubular va a haber como un gradiente electroquímico, una carga electronegativa que va a hacer que cationes como el potasio puedan salir o puedan secretarse de manera más fácil. Y por último, la permeabilidad de membrana luminal, que aquí vamos a mencionar a dos tipos de canales de potasio. El primero es ROMK, que ROMK va a ser un canal básico de potasio. Este siempre está activo y básicamente simplemente va a dejar que continuamente se esté secretando potasio, va a hacer que el movimiento del potasio sea continuo para poder secretarlo hacia los túbulos distales y proceder con el proceso de excreción por la orina. Y el segundo tipo de canales de potasio va a ser el BK, que estos son canales de alta conductancia. Entonces estos no siempre van a estar activos, normalmente están inactivos, solo se activan cuando hay una mayor concentración de potasio intracelular y cuando hay también calcio dentro de la célula. Entonces esto va a generar que se secrete masivamente potasio para balancear esta concentración de potasio. Ahora pasamos a los factores que alteran la homeostasis intracelular y extracelular. Los que disminuyen el líquido extracelular van a ser la insulina, la aldosterona, la estimulación beta-adrenérgica y la alcalosis. Y los que aumentan es diabetes mellitus, son patologías como la diabetes mellitus, la enfermedad de Addison, casos de bloqueo beta-adrenérgico, la acidosis metabólica, lisis celular, y de aquí también vamos a mencionar la deshidratación celular y el aumento o disminución de la osmolaridad extracelular. Entonces vamos uno por uno. Primero tenemos a la insulina. La insulina en un contexto normal, o sea en la fisiología, va a estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa, y esta va a hacer lo que siempre hace, que es dejar que el potasio entre en la célula y asimismo va a dejar salir el sodio, ¿sí? Lo normal. En un contexto patológico como la diabetes mellitus, en el que la insulina va a estar deficiente, entonces ya la insulina no va a poder estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa y se va a disminuir la captación de sodio, de potasio a la célula, y va a aumentar en el plasma, en el intersticio, en el espacio extracelular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una hiperpotasemia. Aquí es importante mencionar lo de que a una persona con diabetes mellitus, antes de administrar la insulina, se tiene que sí o sí obligatoriamente medir el nivel de potasio en sangre, ya que si se administra demasiada insulina puede llevar a una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque la insulina, después de cada comida, va a servir también como reservorio para el potasio, para evitar la hiperpotasemia. Entonces, si hay demasiada insulina, esta función de la insulina de reservorio va a aumentarse y va a llevar a una disminución de potasio en el espacio extracelular. Pasando con la aldosterona se va a estimular por un aumento en la ingesta de potasio. Este aumento de la ingesta de potasio estimula la aldosterona, y la aldosterona va a hacer lo que ya dijimos o sea, todo va a ser como lo mismo, literal, va a aumentar la acción, la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto va a generar dos respuestas. Primero que todo, el aumento en la captación de potasio en el músculo esquelético, y va a estimular también asimismo la secreción renal de potasio. Esto es lo normal, pero en un contexto patológico de la enfermedad de Addison va a ser todo lo contrario. Va a disminuir la captación de potasio hacia la célula y va a disminuir la excreción renal. Y esto va a quedar siendo retención de potasio, que es ¿qué? Hiperpotasemia. Pero ¿esto por qué? Tenemos que mencionar que la enfermedad de Addison consiste en una deficiencia tanto de aldosterona como de cortisol. Entonces, sabiendo que la aldosterona es la que estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, esta acción va a estar inhibida. Además de que la aldosterona, esto en lo de la disminución de la captación de potasio a la célula, pero ¿qué pasa en la disminución de excreción renal con base a la aldosterona? Que la aldosterona también tiene un mecanismo en el que va a hacer que se reabsorba sodio en los túbulos distales, y esta reabsorción de sodio va a hacer que se genere un gradiente electroquímico que va a facilitar la secreción de potasio hacia los túbulos distales para que se proceda con la excreción
por eso aquí disminuye. Y también habla mencionando sobre el cortisol. El cortisol en deficiencia va a disminuir la sensibilidad de los tejidos ante la insulina y a las catecolaminas, sabiendo que estas dos son hormonas que facilitan la secreción o pues la captación, que se adentre el potasio en la célula. Por eso vamos a tener aquí una hiperpotasemia. Siguiendo con la aldosterona, pero en este caso con otra patología, que es el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn va a ser lo contrario a la enfermedad de Addison. Aquí ya no va a ser deficiencia de aldosterona, sino un aumento, una secreción masiva de aldosterona. Esta secreción masiva de aldosterona va a estimular, va a tener una estimulación beta-adrenérgica, lo cual va a aumentar la secreción de catecolaminas, en especial de la epinefrina. Estas van a estimular a los receptores beta-2 adrenérgicos. Hasta aquí tenemos una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque cuando se estimulan los receptores beta-2 adrenérgicos, mientras estamos hablando del ejercicio prolongado, estamos diciendo que estos ayudan a que se adentre el potasio a la célula. Entonces, cuando están demasiado estimulados, que están funcionando perfectamente, entonces se va a meter demasiado potasio. Por eso vamos a tener una hipopotasemia, porque ya va a estar todo en el espacio intracelular y va a estar muy poco en el espacio extracelular. Aquí por eso cambia el color, porque ya aquí vamos a estar hablando de que si se administra, otra vez vamos a mencionar a los beta bloqueantes, un bloqueador de los receptores beta adrenérgicos como lo es el propanolol, entonces ya aquí vamos a inhibir estos receptores y vamos a también a inhibir que se capte el potasio hacia la célula. Entonces por eso vamos a decir que es una hiperpotasemia. ¿Okay? Luego pasamos a acidosis y alcalosis, y si se dan cuenta, entre las dos diapositivas lo único que cambia son la dirección de las flechas. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. En la acidosis vamos a tener un aumento en la concentración de potasio en el espacio extracelular, pero aunque haya un aumento de la concentración de potasio, vamos a tener que la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa va a estar disminuida. Pero esto porque si se supone que el aumento de la concentración de potasio estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa, porque aquí no estamos hablando de un contexto normal, sino de una acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Que en el espacio extracelular van a haber muchos iones de hidrógeno. Entonces la célula lo que va a hacer es que va a adentrar, o sea, los iones de hidrógeno van a meterse al interior de la célula, y por intercambio va a salir el potasio. Entonces por eso vamos a tener potasio en el espacio extracelular. Entonces ya dejamos por fuera o a un lado el espacio extracelular. ¿Y qué va a pasar en el espacio intracelular? En el espacio intracelular va a haber una alteración de pH, y esto va a afectar a la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero no solo por eso, sino que también esta alteración en el pH va a disminuir la biodisponibilidad de ATP. Pues la bomba se llama bomba sodio-potasio ATPasa, necesita un ATP para funcionar. Entonces su actividad va a estar completamente inhibida, y por eso no va a funcionar, no va a captar potasio, y el potasio extracelular se va a quedar por fuera. Entonces vamos a tener una hiperpotasemia. En la alcalosis es todo lo contrario, vamos a tener una disminución de potasio en el espacio extracelular, porque en este caso los iones de hidrógeno no estaban por fuera de la célula, sino que estaban dentro. Entonces salen de dentro de la célula y entra el potasio adentro de la célula como intercambio. Pero entonces, ¿por qué se aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa? Porque va a estar en un ambiente alcalino. El interior de la célula va a tener un ambiente alcalino que va a mejorar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por eso va a funcionar más, aumenta la captación de potasio dentro de la célula, y vamos a tener una hipopotasemia. La lisis celular, lo más fácil. Lisis, cuando te hablan de lisis, es de destrucción. Entonces aquí vamos a estar hablando de lesiones musculares graves o incluso hemólisis. Este aumento de la concentración extracelular de potasio se debe a que, como las células están destruidas, todo el potasio que estaba dentro de las células va a estar fuera de la célula, porque ya no hay célula. Entonces aquí vamos a tener una hiperpotasemia significativa, porque estamos hablando de una lesión grave.
Por último, vamos a estar hablando de la deshidratación celular. Bueno, por último de esta sección, deshidratación celular. Cuando nos hablan de deshidratación celular es que se perdió el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por ósmosis el agua va a salir de la célula. Vamos a tener células deshidratadas que se van a encoger y así, y va a aumentar la concentración intracelular de potasio, pero no porque entre más potasio o algo así, sino porque simplemente ya no va a haber agua suficiente para que el potasio esté diluido en el ambiente pues intracelular. ¿Y por qué se dice que se aumentó la osmolaridad extracelular? Porque pues el agua salió de dentro de la célula hacia el espacio extracelular. En caso contrario, que es lo que dice acá arribita, donde la osmolaridad extracelular disminuye, significa que el agua del espacio extracelular entró a la célula. Entonces vamos a tener una célula hinchada, llena de agua, y va a disminuir la concentración intracelular de potasio. Pero otra vez menciono, no porque haya menos potasio dentro de la célula, sino porque va a haber más agua para que esté diluido. Ahora sí, llevando hacia el manejo tubular renal del potasio, vamos a hablar de la regulación. Primero de todo, la regulación renal del potasio va a estar en manos de la tasa de filtración de glomerular, la tasa de secreción de potasio de los túbulos y la tasa de reabsorción de potasio de los túbulos. ¿Qué nos dicen en esta imagen? Primero que todo nos están diciendo que la tasa de potasio de filtración, bueno, la cantidad de potasio que llega filtrado desde los capilares glomerulares es de 756.000 equivalentes al día. Esto equivale a 180 litros por los 4,2 mil equivalentes que hemos estado mencionando, de que es la concentración regular promedio del potasio, ¿sí? Luego vemos que en el túbulo proximal llega pues el 65% de ese potasio filtrado. Este es el lugar donde más potasio, más cantidad, más porcentaje de potasio llega. Luego tenemos el asa de Henle, en el que solo se reabsorben de 25 a 30% del potasio filtrado. En esta imagen nos dicen 27%. Luego pasamos a que al túbulo distal solo llega y solo se reabsorben 8% del potasio filtrado. Después de aquí nos ayudarán las células intercaladas para la reabsorción final, y lo que se va a excretar después de aquí es solo el 12%. Esto es básicamente lo que ya dije. Aquí vamos a mencionar que los túbulos distales y colectores son los que van a ajustar la excreción. Entonces, si hay demasiada ingesta de potasio, se va incluso excretar, se va a secretar muchísimo más potasio hacia los túbulos distales y colectores, y van a hacer que se excrete incluso más de la cantidad filtrada. Y lo contrario, si hay muy poca ingesta de potasio, solo se va a excretar el 1%, que equivale a menos de 10.000 equivalentes por litro, que aquí estaríamos hablando de una hipopotasemia severa. Esta imagen lo que nos va a representar es que aquí vamos a estar hablando de la aldosterona plasmática con respecto a la excreción urinaria del potasio con respecto a la aldosterona plasmática, eso con la curva roja, y con la curva negra vamos a estar hablando de la excreción urinaria de potasio con respecto a la concentración extracelular de potasio. Entonces, primero que todo vamos a explicar la curva roja. La curva roja está hablando del efecto de la aldosterona. Entonces, mientras más aldosterona plasmática haya, se va a excretar más potasio por medio de la orina por el mecanismo de reabsorción de sodio, que va a facilitar la secreción de potasio hacia los túbulos y que se proceda con la excreción, ¿sí? Y la curva negra vemos que cuando vemos que al principio se mantiene no estable, pero sube un poco, y ya después, cuando ya la concentración extracelular va subiendo, que ya va después de 5 a la arribita, ponte, ya va a subir la tasa de excreción urinaria de manera exponencial. Aquí vamos a comparar
la concentración de aldosterona plasmática con la concentración sérica de potasio. Vemos que la línea no sube tanto mientras se mantiene en el rango normal, que es de 3.5 a 5, pero ya apenas pasa de 5, la aldosterona plasmática va a aumentarse para proceder con la excreción del potasio sérico que está sobrando de más. Esto hace parte de la retroalimentación del potasio con la aldosterona. Cuando se aumenta la ingesta de potasio, va a aumentar la concentración plasmática, la concentración en el intersticio, en el espacio extracelular, y esto va a estimular a la aldosterona. La aldosterona va a hacer todo el proceso de que se secrete cada vez más el potasio hacia los túbulos corticales para que aumente la excreción y se disminuya la reabsorción del potasio. Aquí vemos lo que sucede en un contexto normal en el que la aldosterona está funcionando de manera adecuada, que es la línea roja, y en la línea azul cuando la aldosterona, el sistema de aldosterona está bloqueado o no está funcionando de manera adecuada. Vemos que en el normal, por más que la ingesta de potasio aumente, la concentración plasmática de potasio se mantiene entre los rangos porque la aldosterona está haciendo su trabajo para excretar el potasio ingerido. Mientras que cuando la aldosterona, que aquí vamos a estar hablando de la línea azul, cuando la aldosterona está bloqueada, no está funcionando, no está siendo secretada, mientras más aumente la ingesta de potasio, más aumenta la concentración plasmática de potasio, porque no se va a excretar, se va a quedar en el espacio extracelular. Aquí vemos la diferencia entre las diferentes dietas, ¿sí? Vamos a tener que una dieta alta en potasio va a aumentar la tasa de secreción de potasio hacia los túbulos. En una dieta normal pues se va a mantener en la mitad, por así decirlo, y una dieta muy baja en potasio va a permanecer casi plana. Pasamos a las células del tubo distal. Aquí vamos a tener primero que todo las células principales. Las células principales son aquellas que van a mantener, se encuentran en los túbulos y van a mantener la secreción de potasio continua. Van a tener una bomba sodio-potasio ATPasa que va a adentrar a la célula potasio y va a sacar sodio, y cuando entra el potasio va a salir por los canales que ya mencionamos, ROMK y BK, salen, y también tiene pues la entrada del sodio a través de los canales NAC para mantener la bomba sodio-potasio ATPasa activa y la electroquímica de la célula también activa. También vamos a tener las células intercaladas, que tenemos dos tipos, tipo A y tipo B. Las tipo A van a funcionar cuando hay déficit de potasio. Estas estimulan a la reabsorción de potasio, o se van a encargar de la reabsorción de potasio. Y las tipo B van a actuar cuando hay un exceso de potasio para secretarlo a los túbulos y que se proceda con la excreción renal. Pasando con el calcio, tenemos que mencionar que aquí también se necesita una regulación, un control muy preciso, ya que si se reduce de la concentración regular, que es 2,4, si se da una hipocalcemia, el paciente va a experimentar un aumento de la excitabilidad neuromuscular, lo cual lo va a llevar a tener contracciones espásticas en una patología que se llama tetania hipocalcémica, y si se aumenta va a tener problemas cardíacos. En esta gráfica lo que nos están diciendo es que el 50% del calcio almacenado es calcio ionizado. Este equivale al 2,4 a 1,2 micromoles, que es el 50% de los 2,4 micromoles mencionados anteriormente. Luego tenemos 40 o 41% aproximadamente de calcio que está unido a proteínas, este no se va a reabsorber. Y por último, un 9 o 10% de calcio que está en un complejo con aniones como el fosfato y el citrato. Luego vamos a mencionar a la paratormona. La paratormona tiene un papel demasiado importante en la regulación de la reabsorción de calcio. Sin embargo, también tiene otros
otras funciones, como es la reabsorción ósea de calcio por medio de la liberación de sales, la activación de la vitamina D y el que nos vamos a basar el día de hoy, que es el aumento de la reabsorción de potasio en el túbulo renal. Vamos a tener esta imagen, que son 3 imágenes que nos van a decir dónde, básicamente vamos a explicar cómo sucede la reabsorción y dónde va a estimular la paratormona. Entonces primero tenemos en el túbulo proximal. En el túbulo proximal el calcio va a viajar diluido en agua. Luego va a entrar a la célula y cuando ya esté en el citoplasma va a salir por medio de la bomba calcio-ATPasa. También vamos a tener la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa usando al sodio como cotransporte del calcio. Se llama cotransporte de calcio-sodio o de sodio-calcio, lo mismo. Luego vamos a tener el asa de Henle. Se me olvidó mencionar que aquí en el túbulo proximal es el 80% de la reabsorción se da por vía paracelular, que es lo que está haciendo el calcio por acá, pasando entre medio de las células, ¿okay? Básicamente la mayoría. Luego vamos a tener en el asa de Henle que el 50% de la reabsorción de calcio se va a dar por la vía paracelular y el resto del otro 50% va a estar estimulado por medio de la hormona paratiroidea, que es la paratormona, la PTH. Entonces, el calcio va a estar viajando junto con el magnesio, pero esto gracias a la estimulación de la paratormona, ya que esta es la que va a estimular a este cotransporte que está aquí de sodio, potasio y cloro. Esos 3 iones apenas entran a la célula hacen que el lumen tubular, o sea la parte de afuera, tenga un potencial eléctrico positivo, lo cual va a colaborar con que el calcio y el magnesio estén viajando por el intersticio. Y por último, aquí vamos a tener el túbulo distal. ¿Qué pasa en el túbulo distal? Aquí ya no vamos a estar hablando de vía paracelular. Aquí vamos a hablar de que el calcio entra a la célula por medio de un canal específico de calcio. Entra a la célula, lo va a estar esperando la bomba calcio-ATPasa. Vamos a tener el cotransporte de un intercambiador de calcio y sodio, la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y vamos a tener un intercambiador, un cotransporte de sodio-cloro que no va a tener ningún efecto en el calcio, sino que simplemente es para mantener el equilibrio electroquímico de la célula. Pasamos con los factores en la reabsorción de calcio. Vamos a tener que la reabsorción de calcio va a depender de la paratormona, la presión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión, la concentración plasmática de fosfato, la acidosis y la alcalosis. Vamos uno por uno. Primero que todo, cuando hay demasiada secreción de paratormona, se va a aumentar la reabsorción de calcio en el asa de Henle y en el túbulo distal. Y esta reabsorción es simplemente para que se disminuya la excreción urinaria de calcio. Todo lo contrario pasa si la paratormona está disminuida, porque vamos a tener aumento de calcio en el espacio extracelular, pero la paratormona entonces de pronto no va a funcionar adecuadamente. Entonces, esta alta concentración de calcio lo que va a hacer es va a estimular a los receptores detectores de calcio, y estos son los que van a inhibir la reabsorción de calcio para que se pueda excretar de manera adecuada y balancear esta concentración. Luego vamos a hablar aquí de la tensión arterial, presión arterial. Entonces tenemos que decir que esto pasa independientemente de la PTH, ya aquí no estamos hablando de la paratormona, ¿ok? Vamos a tener que la reabsorción de sodio y agua se da al mismo tiempo y en el mismo lugar que la reabsorción de calcio. Entonces, cuando estamos hablando de hipertensión arterial, en el que la reabsorción de sodio y agua está reducida, también se va a reducir la reabsorción de calcio porque van de la mano, pero en un contexto de hipotensión arterial donde la reabsorción de sodio y agua se va a tener que estimular más, la reabsorción de calcio también va a estar más estimulada, van de la mano. Entonces, en hipertensión, como se está reabsorbiendo menos, entonces va a haber mayor excreción renal, y en hipotensión, como se está reabsorbiendo más, va a haber menor excreción renal.
Luego, hablando de los niveles de fosfato, cuando el fosfato está en niveles altos va a estimular a la PTH. Y la PTH, lo mismo que hace la PTH, ya lo sabemos, va a aumentar la reabsorción de calcio y va a disminuir la excreción renal. Esto es todo lo contrario si estamos hablando de un nivel bajo de fosfato. Aquí no se va a estimular la PTH y se va a aumentar la excreción renal porque no va a haber reabsorción por parte de la PTH. Ok, pasamos a acidosis. Acidosis, estamos hablando de un contexto o de un contexto en el que hay demasiados iones de hidrógeno que van a luchar, por así decirlo, con que la proteína se pegue al calcio. Normalmente la proteína, si se pega al calcio, no, mentiras, olviden eso. No, porque me voy a enredar. Explíquenlo con que simplemente hay demasiados iones de hidrógeno que se van a pegar a la proteína. Entonces esto va a desplazar al calcio y va a hacer que el calcio no se pegue a nada. Entonces va a ser calcio libre, que es el calcio ionizado que los riñones van a detectar para que se reabsorba más y bueno, se disminuya la excreción renal. En cambio, en alcalosis va a ser lo contrario, ya aquí no van a haber iones de hidrógeno que peleen contra la proteína y que desplacen al calcio. Entonces la proteína aquí sí se va a pegar al calcio. Entonces ya no va a ser calcio libre ionizado, sino que el riñón no lo va a detectar, no lo va a reabsorber, entonces aumenta la reabsorción para que disminuya la excreción para evitar una posible hipocalcemia. Luego, esto es un resumen de todo lo que hemos dicho. Aquí estamos hablando de alcalosis, acidosis, la concentración de fosfato, la presión arterial, todo lo hemos dicho, ¿ok? Luego pasamos aquí